Solo 30 segundos. 30 segundos entre el control absoluto y el caos total. Aún recuerdo cómo la corriente de aire me levantó como una pluma y me lanzó contra la impenetrable pared verde de la selva de Borneo. Me llamo Marat Ilyasov. Tengo 34 años y hasta ese día me consideraba un parapentista experimentado. 15 años volando en 4 continentes. Cientos de horas en el aire. Y todo eso no significó nada cuando una térmica inesperada chocó con una corriente descendente, plegando la mitad de mi ala. Se suponía que iba a ser un vuelo rutinario, parte de una expedición por la ruta Kota Kinabalu Kuching a lo largo de la costa noroeste de Borneo. 6 parapentistas, incluyéndome a mí, planeábamos cruzar parte de la isla en 5 días, haciendo escala en puntos predeterminados. Nuestro guía, Yatan, un malayo local con 20 años de experiencia en excursiones, debía seguirnos en jeep por las carreteras existentes. Aquella mañana, el aire era cristalino. El sol aún no había recalentado la selva, y solo unas pocas nubes cirros flotaban sobre el horizonte. La temperatura rondaba los 28 grados, y la humedad era de casi el 100%. Una mañana típica en Sabah. «Las condiciones son perfectas», dijo Erik, nuestro jefe de grupo sueco, ajustándose las gafas de sol. «Viento del oeste, de 5 a 6 metros por segundo. Estad atentos a la formación de cúmulos, puede haber térmicas fuertes». Revisé mi equipo por última vez. El parapente Advance Omega XC de 6ª generación, mi fiel compañero durante los últimos 2 años. Una radio ligera de titanio, sujeta a la correa del hombro. Un GPS Garmin con las coordenadas programadas. 3 litros de agua en la mochila de hidratación. Un botiquín de primeros auxilios de emergencia. Un teléfono satelital Iridium compacto en una funda impermeable. Una navaja plegable Leatherman. Una brújula. Un espejo de señales. Barritas energéticas. Un saco de dormir ligero y una manta térmica de Mylar. Todo este equipo, cuidadosamente seleccionado y reducido al peso mínimo necesario, ahora me parecía insuficiente. Recordaba cómo Nina, mi mujer, insistía en un kit de supervivencia más completo. «Borneo no son los Alpes ni los Andes», me decía, con nuestra hija Sonia, de 2 años, en brazos. «Es otro mundo, Marat». Yo resté importancia a sus temores. Al fin y al cabo, había volado sobre la selva amazónica en Brasil y sobre los bosques tropicales de Costa Rica. ¿Qué podía ser tan diferente? Todo. Absolutamente todo. El despegue fue impecable. Cogí la primera térmica de la mañana y empecé a ganar altura, girando en espiral. 1000 metros. 1500. 2000. Desde esa altura se abría una vista impresionante de la alfombra verde interminable que se extendía hasta el horizonte. Ríos dispersos, como hilos de plata, surcaban esa masa verde monolítica. A lo lejos se veía el monte Kinabalu, el punto más alto de Borneo. Encontré otra térmica y subí hasta los 2500 metros. El aire se hizo más fresco y me subí la cremallera de la chaqueta. Delante veía cómo Erik y Helga, una pareja de suecos, ya avanzaban por la ruta. Detrás de mí venían Tomás, de Polonia, y Carlos, de España. Mei Ling, de Singapur, cerraba el grupo. Todo fue según lo previsto durante las primeras 2 horas. Seguía el GPS, cogía térmicas, ganaba altura, planeaba. Un vuelo normal en condiciones ideales. Y entonces todo cambió. El primer indicio fue una sombra que apareció de repente. Levanté la vista y vi que se estaba formando un potente cúmulo sobre nosotros. Crecía a una velocidad increíble, tragándose el cielo azul. «Atención a todos», la voz de Erik crepitó en la radio. «El cúmulo se está desarrollando más rápido de lo esperado. Descendemos y cambiamos el rumbo 30 grados hacia el este». Inmediatamente comencé la maniobra de descenso, pero ya era demasiado tarde. La corriente de aire generada por la nube en rápido crecimiento
Me levantó como una mota de polvo. Sentí cómo el ala temblaba y luego cómo su lado derecho se plegaba con una velocidad aterradora. En esos momentos, el tiempo se ralentiza. Recuerdo cada detalle de los segundos siguientes. Cómo, instintivamente, tiré de las cuerdas de control intentando recuperar la forma del ala. Cómo me envolvía un torbellino de aire. Cómo me lanzaba hacia abajo, luego hacia arriba, y luego otra vez hacia abajo. «Marat está en pérdida», oí gritar a Carlos por la radio. «Marat, lanza el paracaídas de emergencia», era la voz de Eric. El paracaídas de emergencia. Mi última esperanza. Encontré la empuñadura del paracaídas y tiré de ella con la fuerza de la desesperación. Sentí el tirón al abrirse la cúpula. Por un instante pensé que todo iba a salir bien, pero la corriente de aire era demasiado fuerte. Levantó tanto el ala principal como el paracaídas de emergencia, los enredó creando un cóctel mortal de cuerdas, tela y yo en medio. Era como una mosca en una telaraña, cayendo impotente. Lo último que recuerdo antes del impacto es la pared de vegetación que se acercaba a una velocidad aterradora. Luego, un crujido de ramas, dolor en cada célula de mi cuerpo y oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, la primera sensación fue el silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor, como nunca se experimenta en la ciudad. Luego, los sonidos empezaron a filtrarse en mi conciencia. Extraños gritos de pájaros, el chirrido de los insectos, el susurro de las hojas. Colgaba boca abajo, enredado en los cabos del paracaídas, que se había enganchado en la copa de un árbol gigantesco. Debajo de mí había por lo menos 30 metros hasta el suelo. Parte de mi equipo se había desperdigado con el impacto. La mochila colgaba de una sola correa, a punto de precipitarse al abismo verde que se extendía a mis pies. Un dolor lacerante me pulsaba en la pierna izquierda. Más tarde supe que era una fractura de peroné. El hombro derecho, dislocado por el golpe, me enviaba oleadas de agonía al menor movimiento. La sangre que manaba de mi frente abierta me cegaba, pero estaba vivo. Milagrosamente, vivo. Lo primero que pensé fue en contactar con el grupo. Intenté alcanzar la radio, pero había desaparecido, seguramente arrancada durante la caída. ¿El teléfono satelital? Me palpé los bolsillos, vacíos. Debía de estar en la mochila, que ahora pendía de un hilo. La realidad de mi situación empezó a aclararse, y un frío terror me atenazó el corazón. Estaba solo, herido, colgando a la altura de un edificio de 10 pisos en una de las junglas más impenetrables del planeta, sin medios de comunicación. Y nadie sabía mi ubicación exacta. El aguacero tropical empezó de repente, como si alguien hubiera abierto la ducha a máxima potencia. En segundos, estaba empapado hasta los huesos. El agua resbalaba por mi cara, lavando la sangre y mezclándose con las lágrimas de desesperación que ya no podía contener. «Piensa, Marat, piensa», me repetía, tratando de calmarme. El primer paso debía ser liberarme de los cabos y descender con seguridad. Con cuidado, tanteé en busca del cuchillo en el cinturón. Todavía estaba ahí. Una pequeña victoria. Ahora tenía que cortar los cabos en la secuencia correcta para no caerme. Empecé metódicamente a cortar los cabos uno tras otro, cambiando gradualmente la posición de mi cuerpo para aferrarme a las ramas. Cada movimiento hacía que me dolieran el hombro y la pierna. Cada cordón cortado me acercaba al suelo, o a la caída. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron unos 40 minutos, conseguí liberarme de la mayor parte de los cabos y pasar a una rama relativamente gruesa. Ahora tocaba descender. Corté varios cabos largos y los até juntos, creando una cuerda improvisada. El descenso fue lento y angustioso. Cada metro me costaba un mundo. El hombro gritaba de dolor. La pierna rota era inútil, pero seguía bajando, de rama en rama, usando los cabos como seguro. Cuando mis pies tocaron el suelo, o mejor dicho, la espesa alfombra de hojas y ramas caídas,
Me desplomé sin fuerzas. La lluvia seguía cayendo, pero bajo la densa bóveda de la jungla se había convertido en una fina llovizna. Me quedé tendido, mirando hacia arriba al intrincado entrelazado de ramas y lianas, e intentando serenarme. Estaba en tierra. Era la primera victoria. ¿Pero qué seguía? La mochila. Necesitaba mi mochila con todo el equipo de supervivencia. Levanté la vista y la vi, todavía colgando de una sola correa en lo alto de la copa. En ese momento, como en respuesta a mis pensamientos, la correa no aguantó más y la mochila cayó, golpeando las ramas. Aterrizó a 10 metros de mí. Me arrastré hacia ella, arrastrando la pierna rota. Cuando llegué a la mochila y la abrí, se me cayó el alma a los pies. El teléfono satelital estaba destrozado. La pantalla estaba rota, la batería había saltado. El GPS corrió la misma suerte. Estaba aislado del mundo. El crepúsculo incipiente me recordó el problema más acuciante. Necesitaba un refugio. La noche en los trópicos llega rápido, y sabía que la temperatura no bajaría mucho, pero surgirían otros peligros: insectos, serpientes, quizás depredadores. Reuniendo las últimas fuerzas, empecé a recoger ramas y hojas caídas para construir un refugio primitivo bajo la raíz saliente de un árbol enorme. El dolor era mi compañero constante, pero el miedo era más fuerte. El miedo a lo desconocido, a la noche en la jungla, a la posibilidad de no volver a ver a mi familia. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron, me metí en mi mísero refugio, apretando en una mano el cuchillo y en la otra la foto de Nina y Sonia, que milagrosamente había sobrevivido en un bolsillo impermeable de la chaqueta. «Saldré de aquí», susurré, mirando sus rostros sonrientes. «Lo prometo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí sabía la dura prueba que me esperaba. La jungla de Borneo no perdona los errores, y yo acababa de cometer el mayor error de mi vida. Despertarse en la jungla de Borneo no se parece a nada. No es una transición gradual del sueño a la vigilia, sino una explosión repentina de vida a tu alrededor. Una sinfonía de sonidos que comienza con los primeros rayos del sol, los gritos de los gibones, que recuerdan a los aullidos de una sirena, el chirrido de miles de insectos, el gorjeo de pájaros cuyas voces nunca había oído antes. Me desperté con este concierto cacofónico, desorientado y atenazado por el dolor. Mi refugio improvisado de ramas y hojas había sobrevivido a la noche, pero estaba empapado por el rocío de la mañana. La ropa se me pegaba al cuerpo, empapada de sudor y humedad. Lo primero que hice fue examinar mis heridas a la luz del día. La pierna izquierda estaba hinchada y había adquirido un tono azulado púrpura alrededor del tobillo. Fractura de peroné, como había supuesto. El hombro derecho estaba dislocado, y cada intento de movimiento provocaba una ola de dolor punzante. La herida en la frente se había cubierto con una costra de sangre reseca, pero al menos había dejado de sangrar. Necesitaba recolocarme el hombro. Sin eso, estaba prácticamente indefenso, con solo una extremidad funcional de las 4. En el botiquín de emergencia, que milagrosamente había sobrevivido en la mochila, encontré analgésicos, 8 pastillas de ibuprofeno. Me tragué 2, acompañándolas con los restos de agua del Camelback. Luego, armándome de valor, encontré un árbol recto y me apoyé contra él con el hombro lastimado. Inspirando profundamente, giré lentamente el torso, creando presión sobre la articulación. El dolor era insoportable, pero seguí presionando y girando hasta que escuché un chasquido característico. La articulación volvió a su sitio. El grito que se escapó de mi garganta resonó por la jungla, espantando una bandada de aves coloridas de un árbol cercano. Me desplomé al suelo, jadeando por el dolor y sintiendo al mismo tiempo un alivio inmenso. El hombro dolía, pero ahora podía mover el brazo. La siguiente tarea era la pierna. No podía curar la fractura, pero sí improvisar una férula. Usando 2 ramas rectas y los cordajes del paracaídas, fijé la pierna en una posición relativamente estable.
Esto no solucionaba el problema, pero al menos me permitía desplazarme con la ayuda de una muleta improvisada hecha de una rama resistente. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. No tenía medios de comunicación. El GPS estaba destrozado. La brújula había sobrevivido, pero sin un mapa solo me daba una dirección general. Sabía que nuestra ruta discurría de norte a sur a lo largo de la costa occidental de Borneo, pero no tenía idea de lo lejos que me había desviado de la trayectoria prevista. Lo lógico parecía ser dirigirme hacia el oeste, hacia la costa. Pero entre yo y el mar podía haber decenas de kilómetros de jungla impenetrable, montañas, ríos. Con mis heridas, aquello parecía una tarea imposible. La otra opción era quedarme donde estaba y esperar a ser rescatado. Sin duda, nuestro grupo ya habría dado la alarma. Yatan, nuestro guía, conocía la ruta aproximada. Quizás ya hubieran organizado una búsqueda. Pero las selvas de Borneo cubren una superficie equivalente a la mitad de Francia. Encontrar a una sola persona en este océano verde es como buscar una aguja en un pajar. Sin equipo de señalización, mis posibilidades de ser descubierto eran ínfimas. Decidí seguir un tercer camino: encontrar agua. Donde hay agua, hay ríos. Donde hay ríos, a menudo hay gente. O, al menos, un río puede llevarte a la costa. Aguzando el oído, intenté captar el sonido del agua corriente. Nada. Solo el coro interminable de la jungla. Pero sabía que en la selva tropical, el agua debía estar por todas partes. La cuestión era cómo encontrarla. Me levanté lentamente, apoyándome en la muleta improvisada, y miré a mi alrededor. La jungla se extendía en todas direcciones, una densa pared de verdor a través de la cual apenas penetraba la luz. Árboles gigantes de decenas de metros de altura formaban el dosel superior. Debajo se extendía un segundo nivel de árboles más pequeños. Luego, arbustos, helechos, y finalmente, una alfombra de hojas caídas, madera podrida y musgo. Observé que algunas plantas a nivel del suelo parecían más exuberantes en una dirección. Esto podría indicar la presencia de agua. Decidiendo seguir esta señal, reuní lo más imprescindible de mi equipo superviviente. Una navaja Leatherman. Una brújula. Los restos del botiquín con analgésicos. Un saco de dormir, que milagrosamente se había mantenido seco en una funda impermeable. Un Camelback vacío de 3 litros. Un encendedor, que estaba en el bolsillo de la chaqueta. Barritas energéticas. 4 unidades, cada una de 250 calorías. Un espejo de señales. Una fotografía de mi familia. Lo metí todo en la mochila, que, a pesar de los daños, aún podía utilizarse. Corté el resto del paracaídas en varias tiras de tela. Podrían servir para filtrar agua, vendar heridas o hacer señales. Mi avance era terriblemente lento. Cada paso con la muleta requería un esfuerzo enorme. La pierna rota me palpitaba de dolor, a pesar de la férula. El hombro recolocado me dolía, pero al menos me permitía usar el brazo. La humedad era casi del 100%, y el sudor me inundaba los ojos, mezclándose con la sangre de la herida en la frente. La jungla se resistía a cada uno de mis movimientos. Las lianas se enganchaban a la ropa. Las plantas espinosas me arañaban las zonas expuestas de la piel. El suelo bajo mis pies era traicioneramente blando. Una mezcla de hojas caídas, madera podrida y humus húmedo en la que me hundía varios centímetros con cada paso. Después de 1 hora de este avance, había recorrido, tal vez, 500 metros. La sed se había vuelto insoportable. Me detuve y volví a escuchar. Esta vez me pareció oír un débil murmullo de agua. ¿O era una alucinación? Continué avanzando en la misma dirección, y el sonido se hizo cada vez más claro. Media hora después, llegué a un pequeño arroyo que se abría paso entre las raíces de los árboles. El agua era amarronada, pero transparente.
Mi primer instinto fue beber inmediatamente, pero me contuve. Incluso el agua de aspecto más limpio en la jungla podía contener parásitos y bacterias. Saqué un trozo de tela del paracaídas y fabriqué un filtro primitivo, pasando el agua a través de él hacia el Camelback. Luego añadí 2 gotas de yodo del botiquín. No era la solución ideal, pero era lo mejor que tenía. Mientras el agua se purificaba, examiné los alrededores. Cerca del arroyo crecían unas plantas extrañas con grandes hojas en forma de jarra, llenas de líquido. Eran nepentes, plantas carnívoras que atrapaban insectos. Sabía que el líquido de su interior no era venenoso para los humanos, aunque sí contenía enzimas digestivas. En caso extremo, podría ser una fuente adicional de agua. Después de 30 minutos, me arriesgué a probar el agua purificada del hidratador. Tenía un sabor terroso, con un ligero regusto a yodo, pero era agua, la sustancia más valiosa en mi situación. Hacia el mediodía, el calor se hizo insoportable. La temperatura debía de haber alcanzado los 35 grados, y la humedad hacía que cada bocanada de aire fuera pesada. Encontré un lugar relativamente despejado cerca del arroyo y decidí hacer un alto. El hambre empezó a apretar, pero decidí no tocar aún las barritas energéticas, el único alimento fiable que tenía. En lugar de eso, empecé a examinar las plantas circundantes en busca de algo comestible. Mis conocimientos sobre plantas tropicales eran limitados, y eso me asustaba. En la selva de Borneo crecen miles de especies de plantas, muchas de ellas venenosas. Un error podía costarme la vida. Recordé la regla básica de supervivencia: si no estás seguro, no comas. Pero también sabía que sin comida, mis fuerzas se agotarían rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta las heridas y la necesidad de desplazarme. Junto al arroyo, vi una planta que se parecía al jengibre silvestre. Desenterré el rizoma y probé con cuidado un trocito. El sabor era picante, pero familiar, sin duda un miembro de la familia del jengibre. Decidí arriesgarme y me comí un pequeño trozo, escuchando atentamente la reacción de mi cuerpo. Pasé unas 2 horas a la sombra, recuperando fuerzas y pensando en un plan. La decisión de seguir el curso del arroyo parecía la más sensata. Los pequeños arroyos desembocan en corrientes mayores, estas en ríos y los ríos en el mar. Si tenía suerte, podría encontrarme con nativos por el camino, o al menos llegar a la costa. Cuando el calor amainó un poco, continué mi camino, siguiendo el curso del arroyo. El avance seguía siendo lento y doloroso, pero la presencia de agua me daba confianza. Al acercarse la noche, empecé a buscar un lugar para pasar la noche. En la selva oscurece rápido, y sabía que debía prepararme con antelación. Encontré una zona relativamente seca entre 2 grandes raíces de un árbol y empecé a construir un refugio más sólido que el de la noche anterior. Utilizando ramas caídas, lianas y grandes hojas, creé un pequeño cobertizo, lo suficientemente alto como para sentarme debajo. El fondo lo cubrí con hojas secas, y encima puse el saco de dormir. No era ideal, pero debería protegerme de la lluvia y los insectos. La siguiente tarea era el fuego. En condiciones de alta humedad, encontrar combustible seco parecía imposible, pero sabía que el interior de las ramas caídas suele permanecer seco. Partiendo varias ramas gruesas con el cuchillo, llegué al corazón seco. También recogí trozos de resina de algunos árboles, un excelente acelerador de la combustión natural. Al tercer intento, conseguí encender una pequeña hoguera frente a la entrada del refugio. El humo ayudaba a ahuyentar a los insectos, y la luz y el calor daban una ilusión de seguridad. Cuando oscureció, la selva se transformó. El coro diurno fue sustituido por uno nocturno, más profundo, más inquietante. Extraños gritos de criaturas desconocidas, susurros en el sotobosque, el crepitar de los insectos. Las luciérnagas parpadeaban entre los árboles, creando una imagen surrealista. Me comí la mitad de una barrita energética, bebiendo agua a continuación. Era un triste sustituto de una cena de verdad,
pero tenía que racionar mis provisiones. A la luz de la hoguera, examiné mis heridas. El hombro estaba hinchado, pero el dolor se había vuelto sordo y constante, lo cual era mejor que los agudos ataques al moverme. La pierna tenía peor aspecto. La hinchazón había aumentado y la piel había adquirido un desagradable tono púrpura. Lavé la herida de la frente con agua y me apliqué una compresa de una hoja que me pareció que tenía propiedades antisépticas. Segregaba una savia pegajosa con un característico olor medicinal. En la oscuridad, tumbado en el refugio y contemplando la danza de las llamas, por primera vez fui plenamente consciente de mi situación. Estaba solo en una de las selvas más peligrosas del mundo, herido, con un mínimo de provisiones y sin medios de comunicación. Las posibilidades de rescate parecían ínfimas. Pero entonces saqué la foto de Nina y Sonia. Sus sonrisas a la luz de la hoguera me dieron determinación. Por ellas tenía que sobrevivir. Por ellas tenía que encontrar el camino a casa. Me quedé dormido, apretando en una mano el cuchillo y en la otra la foto, al son de los sonidos nocturnos de Borneo y el crepitar de la hoguera que se extinguía. En mi tercer día en la selva, me desperté con una extraña sensación en la cara. Al abrir los ojos, vi algo que me paralizó de terror. Una enorme araña del tamaño de mi mano estaba sentada a pocos centímetros de mi cara. Sus 8 ojos me examinaban atentamente. Por instinto, me estremecí, y la araña saltó como un rayo, desapareciendo entre el follaje. Mi corazón latía como un loco. Probablemente era un miembro de las tarántulas, no mortalmente venenosas, pero capaces de infligir una picadura dolorosa. Este incidente fue un duro recordatorio de la realidad de mi situación. Las selvas de Borneo no son solo un terreno difícil de atravesar, sino todo un ecosistema lleno de criaturas para las que el ser humano es o bien una amenaza, o bien una presa. Después de un desayuno frugal consistente en un cuarto de barrita energética y agua, reanudé mi camino siguiendo el arroyo. Mi pierna rota me dolía menos que en los días anteriores, lo cual no era buena señal. La inflamación empezaba a extenderse. Unas vetas rojas ascendían desde el tobillo hacia la rodilla. Sabía que podía ser el principio de una septicemia, y sin antibióticos, la situación podía volverse crítica. Lavé la herida en el arroyo y apliqué una nueva cataplasma hecha con hojas de una planta que había usado antes. Sus propiedades antisépticas eran mi única esperanza para contener la infección. El arroyo que seguía se iba ensanchando gradualmente. Aquello me infundía esperanza. Significaba que iba en la dirección correcta. Al poco tiempo, se unió a otro caudal, formando un pequeño río de unos 3 metros de ancho. Avanzar por la orilla se volvió más complicado. La vegetación era más espesa y el suelo, en algunos puntos, cenagoso. Varias veces me hundí hasta el tobillo en barro líquido. Cada incidente de ese tipo provocaba un estallido de dolor en mi pierna rota. Hacia el mediodía, llegué a un lugar donde el río hacía un recodo pronunciado, formando una pequeña poza. El agua allí era tranquila y relativamente limpia. Decidí hacer un alto para reponer mis reservas de agua. Mientras filtraba agua a través de una tela del paracaídas, me llamó la atención un movimiento bajo la superficie. Peces. Unos cuantos pececillos, cada uno del tamaño de una mano, nadaban en la poza. Era una oportunidad para obtener proteínas, tan necesarias para mi organismo. Una caña improvisada con una rama, un cordón del paracaídas y un imperdible doblado del botiquín distaba mucho de ser ideal. Como cebo usé un trozo de raíz de jengibre silvestre que había encontrado antes. Las posibilidades eran mínimas, pero tenía que intentarlo. Para mi asombro, después de 20 minutos de paciente espera, uno de los peces picó. La lucha fue breve. Saqué la caña improvisada rápidamente y el pez acabó en la orilla, retorciéndose entre las hojas caídas. Era un pequeño pez de río con escamas plateadas y aletas rojas. No conocía la especie, pero tenía aspecto comestible.
Usando el cuchillo, limpié y destripé el pez, luego lo ensarté en una ramita delgada y lo colgué sobre una pequeña hoguera que encendí en la orilla. El olor del pescado cocinándose despertó en mí tal hambre que apenas me contenía para no comérmelo medio crudo. Pero conocía los peligros de los parásitos en los peces de agua dulce y esperé pacientemente hasta que estuviera bien hecho. El sabor era celestial, la primera comida de verdad en 3 días. Las proteínas me dieron fuerzas y sentí un torrente de energía, a pesar del dolor y el cansancio. Animado por el éxito, decidí quedarme en ese lugar el resto del día e intentar pescar más. La suerte me sonrió de nuevo. Al atardecer había pescado 2 peces más, un poco más grandes que el primero. Uno me lo comí en el acto, y el otro decidí guardarlo para la mañana. Sin nevera ni sal, la única forma de conservar el pescado era ahumarlo bien sobre el fuego. Construí un pequeño cobertizo con ramas verdes sobre el fuego para crear más humo, y colgué el pescado dentro de esta estructura. Mientras el pescado se ahumaba, me dediqué a reforzar mi campamento improvisado. Usando ramas caídas y lianas, construí un refugio más robusto, capaz de resistir un aguacero tropical. Dentro, cubrí el suelo con hojas secas, creando una especie de colchón. Después, me ocupé de mis heridas. El hombro se curaba gradualmente, pero la pierna era motivo de seria preocupación. La inflamación se extendía y el dolor se había vuelto constante. Lavé la herida con agua del río y apliqué una nueva cataplasma de hojas medicinales. Mirando mi pierna, comprendía que estaba en una carrera contra el tiempo. Sin atención médica, la infección podía derivar en una septicemia, lo que significaría una muerte segura en la selva. Necesitaba acelerar el paso, encontrar gente o, al menos, llegar a la costa, donde las posibilidades de rescate eran mayores. Por la noche, sentado junto a la hoguera y contemplando la selva que se oscurecía, reflexionaba sobre mi situación. Habían pasado 3 días desde el accidente. Si se habían organizado búsquedas, probablemente ya estarían cubriendo una gran extensión de terreno. Pero las selvas de Borneo son tan extensas e intransitables que encontrar a una sola persona sin equipo de señalización era casi imposible. Tenía que contar solo conmigo mismo. La noche trajo nuevas inquietudes. En algún lugar cercano, oí un rugido profundo que solo podía pertenecer a un gran depredador. Un leopardo nebuloso de Borneo, o tal vez un oso malayo. En cualquier caso, era un recordatorio de que no era el único cazador en estas selvas. Mantuve el fuego encendido toda la noche, despertándome cada hora para echar leña. El fuego era mi única defensa contra los depredadores. Al amanecer del 4.º día, me desperté con una extraña sensación. Algo no iba bien. La selva estaba en silencio. Ni cantos de pájaros, ni chirridos de insectos. Este silencio antinatural asustaba más que cualquier ruido. Con cautela, eché un vistazo desde debajo del cobertizo y vi la causa del silencio. A solo 30 metros de mi campamento, en la orilla opuesta del río, se encontraba un elefante pigmeo de Borneo. Era un macho joven, a juzgar por sus pequeños colmillos. Bebía agua tranquilamente, ignorando por completo mi presencia. Fue un encuentro asombroso. Los elefantes pigmeos de Borneo son una especie en peligro de extinción, y verlo en la naturaleza es un privilegio raro. Pero este encuentro también me recordó que me encontraba en territorio de animales salvajes, muchos de los cuales podían ser peligrosos. El elefante pronto se marchó, y la jungla volvió a llenarse de sonidos. Comí el pescado ahumado que me había sobrado de la noche anterior, y me preparé para seguir mi camino. Antes de irme, decidí dejar una señal para posibles rescatadores. Usando ramas grandes, tracé en la orilla del río una flecha que indicaba la dirección de mi marcha y el símbolo internacional de SOS. Las posibilidades de que alguien viera estas señales desde el aire eran mínimas debido al denso dosel de la jungla, pero debía intentarlo. Avanzar a lo largo del río se volvía cada vez más difícil. En algunos lugares,
La orilla estaba tan pantanosa que tenía que hacer grandes rodeos a través de la jungla, arriesgándome a perder la orientación. Mi muleta improvisada comenzó a desmoronarse y perdí un tiempo valioso creando una nueva, más resistente. Hacia el mediodía, el río se había ensanchado hasta 10 metros. La corriente se hizo más fuerte, el agua más turbia. Era ya un río de verdad, no un arroyo. Tenía la esperanza de que me llevara a la costa o a algún asentamiento humano. Pero junto con la esperanza llegaron nuevos peligros. En un banco de arena cerca de la orilla, vi huellas de cocodrilo, las características impresiones de patas y cola en el barro blando. Los cocodrilos de Borneo son conocidos por su agresividad y pueden alcanzar los 5 o 6 metros de longitud. Un encuentro con un depredador así sería fatal. Me volví más cauteloso, manteniéndome alejado del agua e inspeccionando cuidadosamente la orilla antes de cada paso. Esto ralentizaba mi avance, pero la seguridad era más importante que la velocidad. Por la tarde, el cielo se cubrió de nubes y pronto comenzó un aguacero tropical. Era tan fuerte que la visibilidad se redujo a pocos metros. Me refugié bajo una gran hoja de plátano silvestre, pero era una protección débil contra la pared de agua que caía del cielo. En 20 minutos, el nivel del río subió medio metro. El agua se volvió marrón por la arcilla y el barro, arrastrando consigo ramas, hojas y otros desechos. Comprendí que me encontraba peligrosamente cerca de una posible inundación y debía encontrar un lugar más elevado. Con enorme dificultad, resbalando en el barro y agarrándome a las raíces de los árboles, subí a una pequeña colina que se elevaba sobre el río. Aquí decidí esperar a que amainara el aguacero, que, al parecer, podía durar varias horas. Bajo la relativa protección de la densa copa de un árbol, evalué mis provisiones. Me quedaban 2 barritas energéticas. El agua no era un problema gracias al río y a la lluvia. El encendedor seguía funcionando, aunque cada vez era más difícil encontrar material seco para una fogata. Pero el mayor problema seguía siendo mi pierna. A pesar de todos mis esfuerzos, la infección progresaba. El dolor se había vuelto constante, y noté que la pierna empezaba a oler mal, una señal de descomposición de los tejidos. Sin antibióticos, la situación podría volverse crítica en cuestión de días. Cuando la lluvia amainó un poco, vi una planta extraña que crecía en la ladera de la colina. Se parecía a un pequeño árbol con hojas de color verde oscuro y flores blancas. Algo en su aspecto me resultó familiar. Al acercarme, comprendí que era un árbol de la quina, la fuente de la quinina, un antibiótico natural utilizado para tratar la malaria. Pero la quinina también posee propiedades antiinflamatorias. Era una oportunidad. Corté varios trozos de corteza de las ramas del árbol. La corteza era amarga al gusto, una señal característica de la quinina. Después de triturarla con un cuchillo, hice una cataplasma que apliqué a la pierna inflamada, sujetándola con una tira de tela del paracaídas. Herví los restos de la corteza en una tetera, improvisada, hecha con una hoja grande, doblada en forma de cuenco. El brebaje resultante era increíblemente amargo, pero me obligué a beberlo. Era mi única oportunidad de combatir la infección. La lluvia continuó hasta la noche, convirtiendo el río en un torrente impetuoso. Pasar la noche cerca de él era peligroso, así que decidí quedarme en la colina. Construí un refugio sencillo con ramas y hojas, pero sin fogata. Todo el combustible potencial estaba empapado. Una noche sin fuego en la jungla fue una prueba para los nervios. Cada susurro, cada grito de animal, me hacía estremecer. Los insectos, sin el freno del humo, atacaban sin piedad. Por la mañana, mi cuerpo estaba cubierto de docenas de picaduras, algunas de las cuales se habían hinchado formando ampollas del tamaño de una moneda. Al amanecer del 5.º día, la lluvia finalmente cesó. El río seguía caudaloso, pero el nivel del agua comenzó a bajar. Examiné mi pierna y con cauteloso optimismo observé que la hinchazón había disminuido un poco. Tal vez la quinina había empezado a hacer efecto. Sintiendo un soplo de esperanza, continué mi camino río abajo.
La jungla cambiaba gradualmente. Los árboles se hacían más bajos, el sotobosque más denso. Esto podría significar que me estaba acercando a la costa o a un terreno más abierto. A mediodía, oí un sonido que me hizo quedarme paralizado. El lejano zumbido de un motor. Tecnología humana. Podría ser una lancha en el río o un vehículo en la carretera. En cualquier caso, aquello significaba la cercanía de la civilización. Aceleré el paso tanto como me lo permitía mi pierna maltrecha, guiándome por el sonido. El río hizo otra curva, y tras ella, un campamento maderero. En la orilla opuesta del río, unos 200 metros aguas abajo, vi una zona deforestada en la jungla con varias construcciones metálicas y maquinaria pesada. Gente, gente de verdad. El corazón me palpitaba con fuerza por la excitación. El rescate estaba tan cerca. Pero entre el campamento y yo se interponía el río, que ahora se había ensanchado hasta unos 30 metros, con una corriente rápida, acrecentada por la lluvia reciente. Empecé a gritar y a agitar los brazos, pero el ruido de la maquinaria ahogaba mi voz. Nadie parecía percatarse de la solitaria figura en la orilla opuesta. Necesitaba cruzar el río. ¿Pero cómo? Nadar era demasiado peligroso. La corriente podía arrastrarme, por no hablar de la posible presencia de cocodrilos. No se veía ningún puente o vado cercano. Empecé a inspeccionar febrilmente la orilla en busca de una solución. A unos 50 metros aguas arriba, observé un árbol caído que bloqueaba parcialmente el río. No llegaba a la orilla opuesta, pero cubría aproximadamente 2/3 de la anchura del río. Era mi oportunidad. Usando mis últimas fuerzas, me dirigí cojeando hacia el árbol. El tronco estaba resbaladizo por la lluvia y el musgo, pero lo suficientemente ancho como para poder gatear sobre él. Comencé el lento y peligroso cruce, agarrándome a las ramas y a los salientes de la corteza. Cada metro costaba un mundo. La pierna rota era prácticamente inútil y dependía principalmente de mis brazos. El hombro, aunque recolocado, respondía con dolor a cada movimiento. Cuando llegué al final del tronco, todavía quedaban unos 10 metros de agua turbulenta delante de mí. Sabía que no tenía elección. Tenía que saltar y nadar, a pesar de todos los riesgos. Inspirando profundamente, me deslicé del extremo del tronco hacia el agua helada. El impacto fue estremecedor, y la corriente, más fuerte de lo que esperaba. Inmediatamente me arrastró río abajo, hacia el campamento. Nadar con una sola pierna funcional era casi imposible. Luchaba más por mantener la cabeza fuera del agua que por intentar dirigir mi movimiento. El río me llevaba como una astilla indefensa. Por suerte, la corriente me empujó hacia la orilla a unos 100 metros del campamento. Me aferré a las raíces de un árbol que sobresalían de la orilla socavada y con enorme dificultad conseguí salir a tierra firme. Tendido en la orilla, jadeando y temblando de frío y adrenalina, oí voces. La gente del campamento me había visto y corría hacia mí. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fueron los rostros preocupados de las personas que se inclinaban sobre mí y una voz que gritaba en malayo. «Tolong, di a ceder a Pará. Ayuda. Está gravemente herido». La consciencia regresaba lentamente, a oleadas. Primero llegaron los sonidos, el zumbido de un generador, voces apagadas, el metálico tintineo de las herramientas. Luego los olores. Gasóleo, antiséptico, pescado frito. Y, finalmente, pude abrir los ojos. Estaba tumbado en una estrecha litera en una pequeña habitación con paredes metálicas. Un vagón maderero, reconvertido en enfermería. Mi pierna rota estaba inmovilizada con una férula adecuada, el hombro vendado, la herida de la frente limpia y cubierta con un apósito moderno. En mi brazo había un gotero con un líquido transparente, suero salino con antibióticos, como supe más tarde. «Ah, por fin te has despertado», dijo una voz a mi derecha. Giré la cabeza y vi a un anciano chino con gafas, sentado en un taburete junto a la cama.
Hablaba inglés con un marcado acento. Me llamo Dr. Chan. No soy un médico de verdad, solo el sanitario de la compañía. Pero has tenido suerte. 20 años en el ejército me han enseñado a tratar este tipo de heridas. ¿Dónde estoy? Mi voz sonaba ronca, tenía la garganta reseca. En el campamento maderero de la compañía Borneo Timber. A 50 kilómetros de la ciudad más cercana, Sibu, apareciste de la jungla como un fantasma, cubierto de barro, sangre, con una muleta improvisada. Nuestros hombres pensaron que eras un espíritu local. El Dr. Chan me ayudó a incorporarme y me dio un vaso de agua. Nunca el agua corriente me había parecido un néctar. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Casi un día entero. Tienes una fuerte deshidratación, agotamiento, una fractura de peroné, una infección en la herida. Además, como 100 picaduras de insectos, algunas infectadas. Sinceramente, es sorprendente que llegaras hasta nosotros. Intenté sentarme, pero el mareo me obligó a recostarme de nuevo en la almohada. Necesito contactar con mi familia, con el grupo. Ya está hecho. El Dr. Chan se ajustó las gafas. El gerente del campamento se puso en contacto con las autoridades en cuanto encontramos tus documentos. Tu mujer y los demás miembros del grupo ya saben que estás vivo. Están organizando el transporte para recogerte en cuanto te encuentres mejor. El alivio me inundó con una ola de tal magnitud que se me llenaron los ojos de lágrimas. Nina sabe que estoy vivo. Volveré a ver a Sonia. La pesadilla estaba llegando a su fin. ¿Cómo trataron mi pierna? Pregunté, recordando la infección que avanzaba. Protocolo estándar. Limpieza, antibióticos, antiinflamatorios. Pero debo decir que hiciste un buen trabajo con la corteza de quina. Un remedio antiguo pero eficaz. Sin él, la infección podría haber ido a mucho más. Así que mi desesperada automedicación realmente funcionó. Una pequeña victoria entre la derrota general. Durante los 2 días siguientes, recuperé fuerzas gradualmente en el campamento maderero. Los trabajadores, principalmente malayos y dayak, indígenas de Borneo, me trataban con curiosidad y respeto. Para ellos, un hombre que había sobrevivido 5 días en la selva con tales heridas era alguien especial. Conocí al gerente del campamento, Raja Muhammad, un malayo culto de mediana edad que hablaba un inglés impecable. Su historia ya se ha convertido en leyenda entre los trabajadores, me dijo, sentado junto a mi camastro la noche del segundo día. Creen que los espíritus de la selva lo protegieron. Más bien, simplemente tuve suerte, respondí. Sin conocimientos básicos de supervivencia y algunos hallazgos afortunados, no habría salido de allí. Raja negó con la cabeza. No se subestime. Muchos lugareños criados en estas selvas no se atreverían a emprender un viaje en solitario, incluso estando sanos y con todo el equipo. Lo que usted hizo requería una fuerza de voluntad excepcional. Por él me enteré de los detalles de la operación de búsqueda. Tan pronto como mi grupo informó de mi desaparición, se movilizaron importantes recursos. Helicópteros de la Fuerza Aérea de Malasia, equipos de búsqueda terrestre, incluso drones con cámaras térmicas. Pero el denso dosel de la selva y la vasta extensión del territorio hacían que la búsqueda fuera extremadamente difícil. Estaban buscando en el área correcta, pero demasiado lejos hacia el oeste, explicó Raja. La corriente de aire lo arrastró más lejos de lo que pensaban. Además, usted se movía constantemente, lo que complicó aún más la búsqueda. Al tercer día, llegó al campamento un helicóptero de evacuación médica. Yo estaba listo para el transporte. El Dr. Chan se había asegurado de que la infección hubiera remitido y de que estuviera lo suficientemente estable para el vuelo. La despedida de la gente que me había salvado la vida fue emotiva. El Dr. Chan me dio una provisión de antibióticos y su número de teléfono personal, ofreciéndose a que lo llamara si surgían complicaciones. Los trabajadores se reunieron alrededor de la plataforma del helicóptero
muchos levantando los pulgares y sonriendo. Raja me estrechó la mano antes de que subiera al helicóptero. Siempre será bienvenido en nuestro campamento, señor Ilyasov. Su historia nos inspirará durante muchos años. Las hélices del helicóptero giraron, levantando una nube de polvo. Cuando nos elevamos del suelo, eché un último vistazo al campamento maderero. Un conjunto de construcciones metálicas perdidas en el inmenso mar verde de la selva de Borneo. Un lugar que cambió mi vida para siempre. El vuelo a Kuching, la capital del estado malasio de Sarawak, duró aproximadamente 1 hora. Desde la altura, la selva parecía pacífica e inofensiva. Una alfombra verde interminable, surcada por cintas plateadas de ríos. Cuán engañosa es esa belleza, ahora solo yo lo sabía. En el aeropuerto de Kuching me esperaba Nina. Cuando los paramédicos sacaron mi camilla del helicóptero, ella corrió hacia mí, llorando y riendo al mismo tiempo. Nos abrazamos con tanta fuerza como si temiéramos que uno de nosotros pudiera desaparecer. Sabía que saldrías adelante, susurró entre lágrimas. Sentía que estabas vivo. Junto a ella estaban Eric y Helga. El resto de nuestro grupo ya había regresado a casa después de que la búsqueda se suspendiera oficialmente. Yatan, nuestro guía, parecía demacrado y culpable, aunque no era su culpa lo que había sucedido. Nunca perdimos la esperanza, dijo Eric, estrechándome fuertemente la mano. Pero cuando pasaron 4 días sin una sola señal tuya. No terminó la frase, pero yo entendí. Me daban por muerto. Y, según todas las leyes de la lógica, debería haber estado muerto. Me llevaron a la Clínica Internacional de Kuching, donde un equipo de médicos inmediatamente comenzó un examen más exhaustivo. Una radiografía confirmó una fractura de peroné, pero, afortunadamente, sin desplazamiento. El hombro estaba muy distendido, pero sin daños graves en los tendones. Las numerosas picaduras de insectos requerían tratamiento, algunas con extirpación quirúrgica de tejidos necróticos. Los médicos quedaron impresionados por mi automedicación en la selva. El uso de corteza de quina fue una decisión muy inteligente, dijo el doctor Lim, el traumatólogo jefe. Sin eso, la infección podría haber provocado sepsis y la pérdida de una extremidad, posiblemente incluso la muerte. 3 días en el hospital bajo supervisión constante, antibióticos por vía intravenosa, alimentación adecuada para recuperar fuerzas. Había perdido alrededor de 8 kilogramos durante mi odisea en la selva. Mi piel había adquirido un tono amarillento enfermizo por la deshidratación y la exposición al sol tropical. Pero estaba vivo. Y cada día me volvía más fuerte. Nina no se separaba de mi cama, a menudo durmiendo en la silla de al lado. Me contó cómo había vivido esos días de incertidumbre, noches de insomnio, llamadas constantes a las autoridades, intentos de organizar búsquedas adicionales cuando la operación oficial se había cerrado. Sonia preguntaba por ti todas las noches, me dijo, tomándome de la mano. Le decía que papá se retrasaba, pero que pronto volvería. No podía decirle. Su voz se quebró. Apreté su mano con más fuerza. Hiciste lo correcto. Y volveré con ella, tal como lo prometí. Al 4.º día en el hospital, me visitó un representante oficial del Departamento de Aviación Civil de Malasia. Me interrogó sobre los detalles del incidente para un informe oficial. Le conté todo lo que recordaba sobre la formación repentina de un cúmulo, el plegado del ala y el intento fallido de usar el paracaídas de emergencia. Este tipo de cúmulos de rápido desarrollo son un peligro conocido en esta región, especialmente en la estación de lluvias, dijo, tomando notas. Pero normalmente los pilotos experimentados logran evitarlos. Simplemente tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mi historia de supervivencia atrajo la atención de los medios locales. Varios periodistas intentaron conseguir una entrevista, pero me negué. No me sentía preparado para hablar públicamente sobre esta experiencia. Uno de ellos, un reportero particularmente insistente del periódico malayo New Straits Times, incluso se coló en mi habitación,
fingiendo ser un familiar. Señor Ilyasov, el mundo entero quiere saber cómo sobrevivió en una de las selvas más peligrosas del planeta. Comenzó, sacando una grabadora. Le miré con cansancio. Sobreviví porque tenía muchas ganas de ver a mi hija. Todo lo demás son detalles. La seguridad del hospital sacó al reportero, pero su pregunta se quedó conmigo. ¿Cómo sobreviví? ¿Fue simplemente una concatenación de circunstancias afortunadas? ¿O algo más profundo, una fuerza primigenia dentro de cada persona que se despierta en momentos de extremo peligro? Al 7º día después del rescate, los médicos me permitieron volar a casa con la condición de que continuara el tratamiento. La pierna estaba inmovilizada con una escayola ligera y moderna, y el hombro estaba sujeto con un vendaje especial. Todavía estaba débil, pero lo suficientemente estable como para realizar un vuelo largo. Antes de salir de Kuching, insistí en visitar el templo local. No era particularmente religioso antes de esta experiencia, pero sentía la necesidad de expresar mi gratitud. Al destino, al universo, a las fuerzas superiores, llámenlas como quieran. El templo Tuapé Kong, el templo chino más antiguo de la ciudad, estaba lleno del aroma del incienso y del suave murmullo de las oraciones. Me senté allí durante mucho tiempo, apoyado en mis muletas, sumido en mis pensamientos. Un monje anciano, al notar mis heridas y mi apariencia europea, se acercó y me habló en un inglés sorprendentemente bueno. Usted ha experimentado algo importante. Lo veo en sus ojos. Le conté mi historia brevemente. Escuchó atentamente, sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. La selva le ha enseñado algo importante, dijo cuando terminé. No a todos se les da esta lección, y no todos son capaces de aceptarla. ¿Qué lección?, pregunté, sinceramente interesado. Eso debe determinarlo usted mismo. Pero quizás sea la comprensión de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que la mayoría de nosotros supone, y que la verdadera fuerza del hombre se manifiesta no en su capacidad de dominar la naturaleza, sino en su habilidad para formar parte de ella, aunque sea temporalmente. Sus palabras permanecieron conmigo cuando Nina y yo subimos la escalerilla del avión que nos llevaba a casa. Miré por última vez a Borneo, la isla que casi se convierte en mi tumba, pero que en cambio se convirtió en el lugar de mi renacimiento. En casa me recibió el olor a pan recién horneado y las risas de los niños. Sonia, mi hija de 2 años, no reconoció inmediatamente a su padre, demacrado, con barba, con muletas. Se escondió tras las piernas de su madre, mirando con cautela al extraño hombre en la puerta. «Sonia, es papá», dijo Nina suavemente, empujando a su hija hacia adelante. «Ha vuelto a casa, como prometió». Sonia dio unos pasos vacilantes hacia mí, luego se detuvo, estudiando mi rostro con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los míos. El momento del reconocimiento fue como un amanecer. Su rostro se iluminó con una sonrisa y corrió hacia mí gritando: «¡Papá! ¡Papá ha vuelto!». Me arrodillé sobre una pierna, haciendo una mueca de dolor en la pierna rota, y abracé a mi hija con el brazo sano. En ese momento comprendí realmente que había sobrevivido, que la pesadilla había terminado. Estaba en casa. Las siguientes semanas fueron un período de recuperación física y adaptación emocional. La fractura se curaba bien, el hombro recuperaba gradualmente la movilidad. Las picaduras de insectos y las pequeñas heridas cicatrizaban, dejando solo marcas rosadas en la piel, futuras cicatrices que serían un recordatorio eterno de la selva de Borneo. Pero las heridas físicas sanaban más rápido que las emocionales. Por las noches me perseguían las pesadillas. Volvía a caer una y otra vez en el abismo verde sin fin. Me enredaba en las cuerdas, me ahogaba en el río embravecido. Me despertaba bañado en sudor frío, jadeando, sin darme cuenta de inmediato de que estaba a salvo en mi dormitorio. Nina era mi apoyo, mi ancla en la realidad.
Me cogía de la mano en la oscuridad. Me susurraba palabras de consuelo cuando el pánico me invadía. No me presionaba con preguntas, permitiéndome hablar de lo vivido a mi propio ritmo. No tienes que contarlo todo de golpe, me decía. Algunas historias necesitan tiempo. Poco a poco, empecé a compartir con ella fragmentos de mi experiencia, no cronológicamente, sino tal como surgían en mi memoria. Le contaba la belleza del amanecer sobre la selva, el encuentro con el elefante pigmeo, el sabor del pescado que había pescado. Más tarde afloraron recuerdos más duros, el dolor, el miedo, los momentos de desesperación. El psicoterapeuta al que acudí por insistencia de Nina me explicó que estaba sufriendo estrés postraumático, una reacción normal a una experiencia extrema. Su cerebro todavía está procesando lo sucedido, dijo el Dr. Weinstein, un hombre canoso con ojos amables tras unas gafas redondas. Es como un rompecabezas que se va armando poco a poco. Algunas piezas encajan con facilidad, otras requieren tiempo y esfuerzo. Me recomendó llevar un diario, anotando recuerdos y pensamientos. Este proceso ayudaba a estructurar la experiencia, transformando imágenes y emociones caóticas en una narrativa coherente que podía controlar. Empecé a escribir cada noche, sentado en mi despacho con vistas al paisaje urbano, tan lejano de las extensas llanuras verdes de Borneo. Al principio eran notas cortas, luego descripciones cada vez más detalladas. La escritura se convirtió en una forma de terapia, una manera de replantear e integrar lo vivido. Un mes después de mi regreso, recibí una llamada inesperada de Eric, el jefe de nuestra desafortunada expedición de parapente. «¿Cómo estás, amigo?» Su acento sueco era inconfundible, incluso por teléfono. «Recuperándome. Todavía tengo la pierna escayolada, pero los médicos dicen que todo va bien. No llamo solo para saber de tu salud». En su voz se percibía un matiz de incertidumbre. Helga y yo pensábamos, quizás te gustaría reunirte con el grupo. Todos se preocuparon mucho por ti, y muchos sienten cierta culpa. ¿Culpa? Me sorprendió. Pero nadie tiene la culpa de lo que pasó. Fue un accidente, una fuerza mayor. Racionalmente, todos lo entendemos, pero emocionalmente, Tomás fue el último que te vio antes de que desaparecieras en la nube. Él piensa que podría haber hecho algo. Mei Ling se culpa por no haber insistido en cambiar la ruta cuando notó que se estaba formando la nube. Yo, como jefe del grupo, me siento responsable de haber expuesto a todos a semejante riesgo, reflexioné. Mi trauma no solo me había afectado a mí y a mi familia, sino que había dejado cicatrices en las almas de todos los participantes de la expedición. Claro que me reuniré con vosotros, dije tras una pausa. Creo que es necesario para todos nosotros. La reunión tuvo lugar 2 semanas después en un lugar neutral, un restaurante tranquilo con un reservado. Todavía me movía con muletas, pero ya podía sentarme relativamente cómodo durante algunas horas. Ver a todo el grupo reunido fue extraño, como si 2 realidades chocaran. Estas personas pertenecían a la parte pre-Borneo de mi vida, pero ahora todos formábamos parte de la realidad post-Borneo. Los primeros minutos fueron incómodos. Nadie sabía cómo empezar la conversación. Entonces Carlos, el impulsivo español, no pudo más. «Joder, Marat, tienes mejor aspecto de lo que esperaba. Cuando vimos cómo se plegaba tu ala...» Se interrumpió, dándose cuenta de que quizás había tocado un tema doloroso, pero eso rompió el hielo. Empezamos a hablar, primero con cautela, luego con mayor franqueza. Contaron sobre la búsqueda, sobre cómo se negaban a creer lo peor, incluso cuando las autoridades oficiales estaban dispuestas a suspender la operación. «Estuve volando con mi parapente todos los días, ampliando la zona de búsqueda», dijo Tomás. «Todos lo hacíamos, hasta que nos lo prohibieron por el peligro». Mei Ling, normalmente contenida, no pudo reprimir las lágrimas. «Cuando nos informaron de que estabas vivo, de que habías llegado por tu propio pie al campamento maderero, fue como un milagro. Les conté mi historia,
sin adornos, pero tampoco sin dramatizar. Sobre la caída, sobre las lesiones, sobre los días en la jungla, sobre la lucha contra la infección, sobre el río que me condujo a la salvación. Escucharon, conteniendo la respiración, a veces haciendo preguntas, pero principalmente absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, se hizo el silencio. Entonces Eric levantó su copa. Por Marat, por su regreso, por Cora, y por las lecciones que todos hemos aprendido de esta experiencia. ¿A qué lecciones te refieres?, pregunté. Eric reflexionó. Que la naturaleza siempre es más fuerte que nosotros, por muy experimentados que seamos, que la vida puede cambiar en un segundo, que la verdadera amistad se manifiesta en los momentos críticos. Miró a todos alrededor de la mesa. Todos hemos cambiado después de lo que pasó. Era verdad. Lo veía en sus ojos. Una nueva comprensión de la fragilidad de la vida, del valor de cada instante. Mi trauma se había convertido en una experiencia colectiva, que nos había transformado a todos. Después de la reunión me sentí más ligero, como si al compartir mi historia con quienes fueron parte de ella, me hubiera liberado de parte de su peso. La recuperación física siguió su curso. 3 meses después de mi regreso, me quitaron la escayola y empecé un curso de fisioterapia. Los músculos de la pierna se habían atrofiado y se requerían entrenamientos duros para devolverles la fuerza y la movilidad. Mi fisioterapeuta, Alexei, un antiguo deportista con pasado militar, no me daba tregua. El dolor es solo una señal de que estás trabajando al límite, decía, obligándome a realizar un ejercicio más cuando estaba a punto de rendirme. Pero precisamente más allá del límite es donde se produce el crecimiento. Sus palabras resonaban con mi experiencia en la jungla. Allí también había trabajado al límite, más allá de lo que creía posible. Y eso me cambió, me hizo más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Poco a poco empecé a retomar mi vida normal. Volví al trabajo. Era ingeniero de diseño en una empresa que desarrollaba equipos deportivos. Mi historia me dio cierta notoriedad en los círculos profesionales, especialmente entre los fabricantes de parapentes y equipos de supervivencia. Varias empresas me propusieron asesorarlas en materia de seguridad y equipos de emergencia. Mi experiencia de primera mano era valiosa para los desarrolladores que buscaban mejorar las posibilidades de supervivencia en situaciones extremas. Una de estas empresas, un fabricante de sistemas portátiles de purificación de agua, me ofreció probar su nuevo producto, un filtro compacto capaz de purificar incluso agua muy contaminada de bacterias y parásitos. Si hubiera tenido uno así en la jungla, me dijo el representante de la empresa, no habría tenido que arriesgarse con la filtración primitiva. Acepté probarlo, y ese fue el primer paso hacia una nueva dirección en mi carrera: la consultoría en supervivencia y seguridad en condiciones extremas. Pero el cambio principal fue mi transformación interna. Desarrollé una conciencia más aguda del valor de cada momento, de cada interacción. Los pequeños problemas que antes podían arruinarme el día entero ahora me parecían insignificantes. Aprendí a distinguir las verdaderas prioridades de las ilusorias. Mi relación con la naturaleza también cambió. Antes la veía principalmente como un escenario para aventuras, una fuente de adrenalina y fotografías hermosas. Ahora entendía su dualidad, belleza y crueldad, generosidad e indiferencia. Aprendí a respetarla no solo por su grandeza, sino también por su implacabilidad. 6 meses después de mi regreso, tomé una decisión que sorprendió a muchos, incluida Nina. Decidí volver al parapente. ¿Estás seguro?, me preguntó cuando se lo conté. En sus ojos había miedo, pero también comprensión. ¿Después de todo lo que pasó? Precisamente después de todo lo que pasó, le respondí. No quiero que el miedo defina mi vida. Me encanta volar, es parte de mí. Pero ahora volaré de otra manera, con más respeto por el elemento, con mejor preparación, con una comprensión más profunda de los riesgos. Mi primer vuelo después de la lesión fue corto y sencillo.
desde una pequeña colina en condiciones climáticas ideales, bajo la supervisión de un instructor. Cuando mis pies se separaron del suelo y la vela me elevó en el aire, no sentí miedo, sino liberación. Como si las últimas cadenas que me ataban al trauma finalmente se rompieran. Aquella noche escribí en mi diario: hoy he vuelto a volar, no huyendo del pasado, sino hacia el futuro. La jungla de Borneo siempre será parte de mí, como cicatrices en el cuerpo y en el alma. Pero no me define. Yo defino qué significado darle a esta experiencia. Y elijo ver en ella no solo un trauma, sino también un regalo. El regalo de una nueva comprensión de la vida, su fragilidad y su fuerza. Un año después de la caída, recibí una carta de Malasia. Era de Raja Muhammad, el gerente del campamento maderero que me acogió después de salir de la jungla. Estimado señor Ilyasov, espero que esta carta le encuentre con buena salud. Los trabajadores a menudo preguntan por usted, el hombre que venció a la jungla, como le llaman. Su historia se ha convertido en parte del folclore local. Le escribo para contarle una noticia interesante. ¿Recuerda el lugar donde cruzó el río por el árbol caído? Los Dayak locales, al conocer su historia, construyeron allí un pequeño puente y lo llamaron el Puente del Superviviente. Creen que trae buena suerte a los viajeros. Si alguna vez decide volver por estos lares, sepa que le espera una cálida bienvenida y un cruce seguro del río. Atentamente, Raja Muhammad. Le mostré la carta a Nina, y estuvimos un buen rato hablando de la posibilidad de volver algún día a Borneo, no para hacer parapente, sino para ver esos lugares con otros ojos, ya no como una víctima de las circunstancias, sino como una persona que había encontrado en sí misma la fuerza para superarlas. Creo que algún día deberíamos enseñarle ese puente a Sonia, dijo Nina, cuando sea lo suficientemente mayor para entender esta historia. Asentí, imaginando cómo llevaba a mi hija por el puente sobre el río que una vez casi se llevó mi vida, pero que al final me condujo a la salvación. Sería cerrar el círculo, transformar el trauma en un legado. Aquella noche soñé con la jungla de Borneo, pero no como un lugar de miedo y dolor, sino como un territorio de transformación. En el sueño caminaba por un laberinto verde, pero no perdido, sino como si volviera a casa. Y cuando me desperté, entendí que por fin había encontrado la paz con esa parte de mi pasado. Han pasado 2 años desde mi caída en la jungla de Borneo. Las cicatrices físicas se han atenuado. Las pesadillas son raras. La vida ha vuelto a la relativa normalidad. Trabajo, familia, incluso parapente, aunque ahora vuelo con mucha más precaución y un mejor equipo de emergencia. Pero la experiencia de supervivencia seguía resonando en mi vida de maneras inesperadas. Había cambiado mi visión del mundo, mis prioridades, mi relación con la gente y con la naturaleza. Era como una marca invisible que llevaba conmigo, no como una carga, sino como un distintivo, un recordatorio de lo que había sobrevivido y de lo que había aprendido. Una mañana recibí un correo electrónico de una editorial especializada en literatura de viajes y supervivencia. Habían leído un artículo sobre mí en la revista National Geographic Adventure y estaban interesados en la posibilidad de publicar un libro sobre mi experiencia. Su historia es única, escribían, no solo por las circunstancias extremas, sino también por los aspectos psicológicos de la supervivencia que usted describió tan vívidamente en la entrevista. Creemos que un libro completo podría ser una valiosa contribución a la literatura de supervivencia y una fuente de inspiración para muchos. Le mostré el correo a Nina. Ella lo leyó pensativamente y luego levantó la vista. Ya estás escribiendo ese libro, ¿verdad? En tu diario. Tenía razón. En 2 años, mi diario terapéutico se había transformado en una crónica detallada no solo de la supervivencia física en la jungla, sino también del viaje emocional posterior, la lucha contra el TPT, la redefinición de prioridades, la recuperación de mi relación con el parapente y la naturaleza. Decidí aceptar la oferta. El proceso de escribir el libro se convirtió en otra etapa de integración de la experiencia.
Trabajé con un editor que me ayudó a estructurar la narración, pero insistí en mantener la autenticidad de mi voz y la honestidad emocional. El libro, 5 días en el infierno verde, supervivencia en la jungla de Borneo, se publicó 8 meses después. Tuvo una acogida inesperadamente amplia, no solo entre los amantes de las aventuras extremas, sino también entre los lectores comunes que se sintieron conmovidos por la vertiente humana de la historia. Empezaron a invitarme a dar charlas, primero en clubes especializados de parapentistas y alpinistas, luego ante audiencias más amplias. Contaba mi historia, compartía lecciones de supervivencia, pero sobre todo hablaba de las verdades más profundas que había descubierto. En una de esas charlas en la universidad, un joven estudiante de psicología se acercó a mí. Su experiencia ilustra a la perfección el concepto de crecimiento postraumático, dijo con entusiasmo. No solo ha sobrevivido al trauma, sino que lo ha transformado en algo positivo. Crecimiento postraumático. El término me era desconocido. Es cuando una persona no solo vuelve a un estado normal después de un trauma, sino que en realidad se desarrolla, encuentra un nuevo sentido, se vuelve más fuerte. No todos son capaces de eso. ¿Le gustaría participar en un estudio? Esto llevó a una colaboración con un grupo de psicólogos que estudiaban la resiliencia, la capacidad de recuperarse después de eventos traumáticos. Me convertí en uno de los casos de su investigación, y esto me proporcionó un nuevo lenguaje para comprender mi propia experiencia. Aprendí que mi reacción al trauma no era única, pero tampoco universal. Algunas personas después de situaciones extremas se encierran en sí mismas, otras caen en depresión o comportamientos autodestructivos. Pero también hay quienes, como yo, encuentran en el trauma un catalizador para el crecimiento y la reevaluación de valores. Un factor clave suele ser la existencia de un objetivo o un ancla, me explicó el Dr. Steinberg, director de la investigación. En su caso, era su familia, especialmente su hija. El deseo de volver a ella era más fuerte que el instinto de supervivencia en algunos momentos. Estas conversaciones me ayudaron a articular mejor las lecciones que saqué de la jungla de Borneo. Se resumían en varios principios clave. Primero, la importancia de la adaptación. En la jungla, rápidamente comprendí que no podía cambiar el entorno para adaptarlo a mí. Tenía que cambiar yo, adaptarme a sus reglas. Esta capacidad de adaptación resultó ser valiosa no solo en situaciones extremas, sino también en la vida cotidiana. Segundo, la fuerza del momento presente. En la jungla, el futuro era demasiado incierto para confiar en él, y el pasado demasiado doloroso para demorarse en él. Aprendí a vivir en el presente, a resolver los problemas a medida que surgían, a encontrar pequeñas alegrías incluso en las circunstancias más difíciles. Tercero, la humildad ante las fuerzas que son mayores que nosotros. La jungla me enseñó que el control a menudo es una ilusión. Algunas cosas simplemente suceden, a pesar de todos nuestros planes y precauciones. Aceptar este hecho no significa pasividad, sino una sabia distribución de la energía en lo que realmente está en nuestras manos. Cuarto, el valor de las conexiones humanas. Los pensamientos sobre mi familia me daban fuerzas cuando las mías se agotaban. Y la gente del campamento maderero, completos extraños, ayudaron sin dudarlo. Esto me recordó la fundamental capacidad humana para la empatía y la ayuda mutua, que a menudo se pierde en la rutina diaria. Y quinto, el poder transformador de las dificultades. La jungla me cambió, y esos cambios resultaron ser principalmente para mejor. Me volví más consciente, más agradecido, más resistente. Aprendí a valorar las cosas simples: agua limpia, comida, un techo sobre mi cabeza, los abrazos de mis seres queridos. Estos eran los aprendizajes que intentaba transmitir en mis charlas, en el libro, en las entrevistas. No como verdades absolutas, sino como una experiencia personal que, tal vez, podría resonar con la experiencia de otras personas, aunque no fuera tan extrema.
En el tercer aniversario de mi rescate, Nina, Sonia, que ya había cumplido 5 años, y yo emprendimos un pequeño viaje. No a Borneo, aún era pronto para eso, sino a un parque nacional cerca de nuestra ciudad. Quería mostrarle a mi hija la belleza de la naturaleza, pero también enseñarle a respetar su fuerza e imprevisibilidad. Acampamos a orillas de un lago, encendimos una fogata y preparamos la cena al aire libre. Cuando oscureció y el cielo se llenó de estrellas, Sonia preguntó: «Papá, ¿es verdad que una vez te perdiste en la jungla?» Miré a Nina. Nunca le habíamos contado a Sonia detalles sobre mi experiencia, pues la considerábamos demasiado pequeña. Pero por lo visto, había oído algo de otras personas. «Sí, es verdad», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Estaba volando en parapente y un fuerte viento me arrastró a la jungla, donde pasé varios días hasta que pude encontrar gente y volver a casa. ¿Tuviste miedo? Sus ojos se abrieron como platos a la luz de la fogata. A veces mucho. Decidí ser sincero. Pero, ¿sabes qué me ayudaba a ser valiente? Pensar en ti y en tu madre. Sabía que tenía que volver con vosotras, y eso me daba fuerzas. Sonia lo meditó y luego preguntó con la espontaneidad de una niña: «¿Y si yo no hubiera nacido, no habrías vuelto?» La abracé. De todas formas, me habría esforzado muchísimo. Pero tú y mamá sois la razón más poderosa para ser valiente y no rendirme jamás. Ella asintió satisfecha y pronto se quedó dormida, acurrucada a mi lado. Nina apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos sentados largo rato, mirando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos del bosque, tan diferentes de la sinfonía nocturna de la jungla de Borneo, pero hermosos a su manera. «Sabes», dijo Nina en voz baja, «a veces pienso que tu caída fue la experiencia más terrible y, a la vez, más valiosa de nuestras vidas. Estuvo a punto de arrebatártela, pero nos devolvió a otro tú, más auténtico». Entendía lo que quería decir. Antes de Borneo, era una persona que daba muchas cosas por sentado. Amaba a mi familia, pero a menudo estaba absorto en el trabajo, las ambiciones, los planes para el futuro. Buscaba emociones fuertes en deportes extremos, pero a menudo pasaba por alto los pequeños milagros de la vida cotidiana. Después de Borneo, me volví más consciente del valor de cada momento. Un simple desayuno con la familia, la risa de Sonia, una tranquila velada con Nina. Todo adquirió una nueva profundidad y significado. Todavía me gustaban las aventuras, pero ahora eran un complemento a la vida, no una huida de ella. 4 años después de la caída, recibí una propuesta inesperada: volver a Borneo para dar una serie de conferencias sobre supervivencia a guías locales y grupos de turistas. La iniciativa partía de la Asociación Turística de Malasia, preocupada por el aumento de incidentes con turistas no preparados en la jungla. Tras largas deliberaciones con Nina, decidí aceptar la oferta. Era una oportunidad para cerrar el círculo, para enfrentarme al lugar que estuvo a punto de ser mi tumba, pero que, en cambio, se convirtió en un catalizador de transformación. Volver a Borneo fue una experiencia surrealista. El aeropuerto de Kota Kinabalu, desde donde había partido nuestra desafortunada expedición 5 años atrás, me resultaba a la vez familiar y ajeno. El aire húmedo y tropical, el olor a especias y flores, el murmullo de una lengua desconocida. Todo ello evocaba sentimientos encontrados de inquietud y extraña excitación. Dentro del programa se había previsto una visita al mismo campamento maderero donde me encontraron. Habían cambiado muchas cosas. El campamento se había ampliado, se habían construido nuevos edificios, muchos trabajadores habían sido reemplazados. Pero el Dr. Chan seguía allí, más viejo, pero con los mismos ojos penetrantes tras las gafas. «Sabía que volverías», dijo, estrechando mi mano con fuerza. «La jungla llama de vuelta a aquellos a quienes ha marcado». Raja Muhammad, ahora gerente regional de la empresa,
organizó una expedición al Puente del Superviviente, el mismo lugar donde había cruzado el río 5 años antes. El puente resultó ser una construcción sencilla, pero robusta, de madera y cables de acero. En uno de los postes había una pequeña placa en malayo e inglés. Puente del Superviviente, nombrado en honor a Marat Ilyasov, quien cruzó este río en la lucha por su vida, 2018. De pie en ese puente, mirando el río que una vez estuvo a punto de llevarme, experimenté una extraña sensación de plenitud. El círculo se había cerrado. Había regresado no como víctima, sino como vencedor. No sobre la jungla, sino sobre mis propios miedos y limitaciones. El último día de la visita impartí un seminario a un grupo de guías locales e instructores de supervivencia. Escuchaban con respeto, pero también con una leve sonrisa escéptica. Al fin y al cabo, yo era un forastero que les hablaba de supervivencia en su propia jungla. Al final del seminario, un anciano dayak, con el rostro surcado de arrugas como la corteza de un árbol milenario, levantó la mano. «No tengo una pregunta, sino más bien un comentario», dijo en un buen inglés. «Usted ha hablado de los aspectos técnicos de la supervivencia, de la obtención de agua, de la construcción de un refugio, de la orientación. Todo eso es importante. Pero la lección más importante de la jungla ya la ha aprendido usted, aunque no la haya formulado». «¿Qué lección?», pregunté, sinceramente interesado. «La jungla nos enseña que somos a la vez insignificantes e infinitamente importantes. Insignificantes ante la naturaleza, capaz de borrarnos en un abrir y cerrar de ojos. Pero trascendentes en nuestra capacidad de adaptarnos, sobrevivir, encontrar sentido incluso al sufrimiento. Es una paradoja que pocos comprenden». Sus palabras resonaban con lo que yo sentía, pero no acertaba a expresar con precisión. En efecto, la jungla me había mostrado mi fragilidad, mi vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza. Pero también había revelado recursos internos que ni siquiera sospechaba. Resistencia, ingenio, voluntad de vivir. Al regresar a casa después de aquel viaje, sentí que el capítulo de mi vida ligado a la caída en la jungla de Borneo por fin estaba cerrado por completo. No olvidado, nunca lo estaría, sino integrado en la historia más amplia de mi vida. Seguí volando en parapente, pero con un nuevo nivel de conciencia y respeto hacia los elementos. Continué dando charlas y escribiendo sobre mi experiencia, aunque ahora poniendo el énfasis no en el dramatismo de la supervivencia, sino en las lecciones que se podían extraer de ella para la vida cotidiana. Sonia, ya una colegiala, a veces me pedía que le contara la historia de la jungla. Yo le contaba una versión adaptada, añadiendo detalles gradualmente a medida que crecía. Ella escuchaba con la misma fascinación con la que los niños escuchan los cuentos de hadas, sin ser del todo consciente de que para su padre, aquella historia había sido una cruda realidad. Un día, cuando cumplió 10 años, me preguntó: «Papá, ¿te gustaría que nunca hubiera pasado? ¿Que nunca te hubieras caído en la jungla?». Me quedé pensando. Era una pregunta difícil. Por un lado, aquellos 5 días estuvieron llenos de dolor, miedo, desesperación. Estuve a punto de perder la pierna, a punto de perder la vida. Por otro lado, aquella experiencia me había cambiado de una forma fundamental, haciéndome más consciente, más agradecido, más vivo. «¿Sabes?», respondí finalmente. «Si hubiera tenido la opción de elegir antes, por supuesto que habría elegido no caerme. Pero ahora, mirando hacia atrás, no puedo decir que me arrepienta de lo que pasó. Fue terrible, pero también fue valioso. La jungla me quitó mucho, pero también me dio bastante. Me enseñó cosas que no habría aprendido de ninguna otra manera». Sonia lo meditó, luego dijo con sabiduría infantil: «Entonces, ¿a veces las cosas malas pueden ser buenas al final?». «No siempre». Tuve cuidado de no darle una visión demasiado simplista del trauma y el sufrimiento.
pero a veces podemos encontrar sentido incluso en las pruebas más duras. No porque fueran buenas, sino porque encontramos la forma de extraer algo valioso de ellas. Aquella noche, acostado en la cama junto a Nina, pensé en la jungla de Borneo. No con angustia o miedo, como antes, sino con una extraña mezcla de respeto y gratitud. Había sido una maestra cruel, pero la lección había sido bien aprendida. Antes de dormirme, di mentalmente las gracias a aquellas inmensas extensiones verdes que a punto estuvieron de ser mi tumba, pero que en cambio se convirtieron en el lugar de mi renacimiento. Y me prometí a mí mismo no olvidar nunca la principal lección de la jungla. La vida es frágil y preciosa, y cada día es un regalo que no hay que dar por sentado. Esta historia no tiene un final feliz clásico, porque no ha terminado. Continúa en cada uno de mis días, en cada decisión, en cada momento de conciencia. La jungla de Borneo siempre estará conmigo, no como una pesadilla de la que intento escapar, sino como una maestra severa cuyas lecciones llevaré a lo largo de toda mi vida. Y si alguna vez os encontráis en Borneo y veis un pequeño puente sobre un río con un cartel que dice «Puente del superviviente», sabed que no es solo la historia de un hombre que venció a la jungla. Es la historia de un hombre a quien la jungla le enseñó a ser más humano.